Hola, buenas. Mi nombre es Carlos Soria Rodríguez. Trabajo como investigador postdoctoral Marie Curie en el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén. El tema del que voy a tratar es el desarrollo del curso de introducción a la investigación y escritura legal para trabajos de fin de máster en Derecho Internacional y de la Unión Europea. Como saben, los planes de estudio de máster en Derecho Internacional y de la Unión Europea requieren trabajos de fin de máster que demandan de los estudiantes que desarrollen competencias y habilidades de investigación, escritura legal, así como tener en cuenta aspectos metodológicos, entre otros, para producir un trabajo monográfico de acuerdo a los estándares científicos. No obstante, los alumnos pueden presentar carencias a la hora de enfrentarse al desarrollo de un trabajo científico a nivel avanzado, debido a que los planos de grado en Derecho, como a menudo los másteres, no suelen incorporar cursos específicos que den respuesta a estas necesidades. A su vez, las carencias de las habilidades de investigación y escritura legal pueden repercutir no solo en la calidad de los trabajos, sino en el adecuado desarrollo de las competencias que se prevé que adquiera el alumno al finalizar y defender el TFM. Teniendo en cuenta esta situación, mediante el presente trabajo se propone curso breve e introductorio de los elementos esenciales de investigación legal y escritura de trabajo de fin de máster, adaptado a un máster de Derecho Internacional y de la Unión Europea. Además, se expondrán algunas de las conclusiones y resultados preliminares de la aplicación práctica de la propuesta. Dicho esto, cabe empezar indicando que un TFM supone un trabajo original de investigación sobre un tema, en nuestro caso relacionado con el derecho internacional y de la Unión Europea, en donde se valora ciertas competencias y habilidades que el alumno debe adquirir, como el desarrollo de la capacidad de comprensión y de interrelación de conceptos jurídicos y elementos normativos, la capacidad de análisis y aportaciones críticas basadas en la investigación, la capacidad para poder concretar un tema de investigación, la capacidad de usar la bibliografía de forma adecuada o el desarrollo de un trabajo con un orden y coherencia adecuado. Una vez terminado el trabajo, también se valorará la exposición oral del mismo durante la fase de evaluación. Por tanto, asegurar que los alumnos cumplan con los mínimos exigibles del TFM requiere que estos sean conscientes de qué aspectos deben tener en cuenta y por los cuales van a ser evaluados, que adquieran nociones básicas sobre diseño de investigación, que adquieran conocimiento suficiente para la referenciación y cómo no cometer plagio, la adquisición de nociones básicas sobre los métodos que pueden seguir para la investigación jurídica y por último reforzar las habilidades de presentación oral. Bien, teniendo todo lo anterior en cuenta, el curso propuesto se compone de 7 lecciones con 5 módulos orientados a trabajar las competencias básicas anteriormente señaladas. Las lecciones suelen tener una duración de entre 2 y 3 horas según las necesidades de los alumnos y la periodicidad está pensada para que sea de una clase por semana. Además se acompañan de al menos 2 ejercicios escritos que ayuden al alumno a iniciar el TFM. A continuación paso a detallar la estructura y el contenido de los módulos y las lecciones. El primer módulo consta de una lección que está dedicada a explicar las cuestiones básicas de un TFM en el que detallan los requisitos formales del trabajo y los pasos que se han de darse para que el alumno tenga una visión de conjunto de qué etapas consiste el TFM y qué características debe tener el trabajo. Respecto a la temática del TFM, se hace especial referencia a 2 factores o componentes que debe contener el tema del trabajo. Por un lado, la novedad del tema de investigación y por otro, la viabilidad para poder desarrollarlo. A la novedad nos referimos al necesario requisito de existencia de un componente novedoso o de innovación del tema de investigación. Todo TFM debe tener algún tipo de aportación o contribución novedosa. Respecto a la viabilidad del tema o pregunta de investigación, nos referimos a que el TFM pueda realizarse en el plazo estipulado, teniendo en cuenta las características propias del TFM, incluida la extensión máxima y mínima prevista, así como las capacidades del alumno. Para ello será importante, entre otras cosas, que el alumno aprenda a acotar su tema de investigación. Parte de esta clase también será dedicada a explicar los criterios por los cuales están evaluados los TFM. El segundo módulo consta de 2 lecciones y está centrado en el diseño de investigación.
Una primera parte se centra en explicar la investigación legal y la formulación de la pregunta de investigación, mientras que la segunda se centra en el proceso de investigación y las fuentes de información. Para la primera parte, que decíamos que se centra en la formulación de la pregunta de investigación, se hace necesario explicar antes nociones básicas sobre qué es la investigación legal y su necesidad, ya sea por la determinación de la ley aplicable, la identificación de ambigüedades o vacíos legislativos, el examen crítico de principios, disposiciones o teorías, que tiene que ver con la consistencia y coherencia del derecho, o la mejora y desarrollo del derecho. Tras ello, se hace necesario explicar los principales tipos de investigación, tipos descriptivos y analíticos, aplicado y fundamental, cuantitativo y cualitativo, o conceptual y empírico. Una vez clarificados estos aspectos, se explica la formulación de preguntas de investigación y sus tipos en función de las necesidades del estudio. En la segunda parte de este módulo se trata el proceso de investigación y las fuentes de información. Respecto a las etapas de investigación, se incide en la identificación y formulación del problema de investigación, la revisión bibliográfica, la formulación de hipótesis, el diseño de investigación, el análisis y la interpretación de la información y las fuentes, para finalmente terminar con las conclusiones y posibles recomendaciones basadas en el análisis realizado. También se hace hincapié en cómo se retroalimentan las etapas entre ellas. Respecto a las fuentes de información, se identifican y brevemente explican las fuentes primarias y secundarias de investigación del derecho internacional y de la Unión Europea, así como dónde encontrarlas. También se explican algunos de los desafíos que se suelen encontrar en la investigación en derecho internacional y de la Unión Europea, como son la pluralidad de fuentes o la interrelación entre el derecho nacional y el internacional y el de la Unión Europea, entre otros. El tercer módulo consta de una lección dividida en dos partes y que se centra en la referenciación y en el plagio. En una primera parte se explican los elementos básicos de referenciación, seguidos de múltiples ejemplos, mientras que en la segunda se explica en qué consiste el plagio, sus principales tipos y cómo la correcta referenciación contribuye a evitarlo. Se muestran también ejemplos múltiples de plagio para que quede claro qué es y qué no. El cuarto módulo consta de una lección dedicada al análisis y la metodología legal, en el que se explica la investigación legal doctrinal, empírica y comparativa, así como técnicas aplicadas a la investigación como la inducción y la deducción. El quinto módulo es dedicado a enseñar cómo utilizar los diferentes recursos virtuales para la obtención de información. Para ello se explica cómo utilizar los recursos de la biblioteca de la universidad, bases de datos, así como otros recursos online, incluido el Google Scholar. El sexto y último módulo se centra en la mejora de las habilidades de presentación oral, teniendo en cuenta que parte de la evaluación del TFM consiste en la presentación y posterior defensa oral del trabajo. Para esta lección se inciden en aspectos esenciales de buenas presentaciones como son la estructura, el contenido, el impacto y el estilo de la misma. Tras esto se explica cómo diseñar las diapositivas en el caso de querer utilizarlas y finalmente se explica el proceso de evaluación de la parte oral que se seguirá en la defensa del TFM. Como decía con anterioridad, a las explicaciones en clases se le suma una serie de ejercicios guiados que ayuden a los alumnos a avanzar en el TFM. De esta forma se plantean al menos dos ejercicios. El primero, al final de la segunda lección, se les propone que reflexionen sobre un tema, preferiblemente en el área que quieran tratar en su tesis, y comiencen a formular preguntas de investigación. Al final de la tercera lección se invita a que formen pequeños grupos entre los alumnos y que expliquen si los temas seleccionados son propios del derecho internacional o de la Unión Europea y si la pregunta está bien acotada. Obviamente la mayoría no podrá acotar bien la pregunta al no haber hecho una revisión bibliográfica. Ahí conectamos con el segundo ejercicio. Al final del primer ejercicio y en esa tercera clase se les propone realizar el mismo ejercicio pero identificando al menos 5 fuentes secundarias que le puedan ser útiles para su investigación y reescribir, modificar o especificar el tema de investigación si fuera necesario en base a lo encontrado. Lo realizado se evaluará en clase con el profesor en la siguiente clase. A partir de esto podrán tener planteado el área de derecho internacional y europeo de interés para solicitar ser tutorizados
por un profesor que pueda supervisar la materia en cuestión. Un tercer ejercicio opcional complementario puede ser sobre referenciación. Respecto a la experiencia en la práctica del curso, se ha utilizado en 3 ediciones con alumnos de máster de Derecho Internacional y Europeo de la Universidad Libre de Bruselas. No pueden sacarse conclusiones definitivas si solo nos fijamos en criterios objetivos como la nota o el nivel de plagio de los TFM, porque existen muchas otras variables de las que dependen, pero sí que ha habido un aumento leve de nota entre las 2 primeras ediciones, así como se han detectado niveles casi nulos de plagio. Pero como decía, hay muchas más variables que pueden incidir en estos criterios. A ello hay que sumarle los efectos de la pandemia del COVID-19, que por ejemplo ha limitado el acceso a los alumnos a ciertos recursos. No obstante, decir que sí es casi unánime la respuesta de los alumnos al indicar que les facilita mucho los comienzos del TFM por el desconocimiento que normalmente tienen de los temas tratados. En conclusión, este trabajo propone un curso breve y adaptable a las necesidades de los alumnos para desarrollar un TFM en Derecho Internacional y Europeo, con la idea de dotarles de las competencias básicas esenciales para que puedan desarrollarlo satisfactoriamente. Muchas gracias por su atención y quedo pendiente de las preguntas que tengan por el chat de la conferencia. Un saludo.